quiere decir esto? Que el campo morfogenético afecta la forma de la célula y su multiplicación. ¿Qué es el campo morfogenético? Es básicamente un campo de información. Porque el campo morfogenético afecta el funcionamiento biológico. Porque es la información que le dice a las partículas más pequeñas qué tienen que hacer. Por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado en el vientre de la mujer, empieza un proceso de transformación. ¿Quién le dice a esos elementos en qué se tienen que transformar? La información viene no solamente de adentro del ADN, sino que viene también de afuera. Es decir, el ADN tiene que estar en una coherencia con el medio ambiente. El proceso adaptativo al medio ambiente comienza desde el primer momento, siempre se está dando. Hay un diálogo entre el elemento y su contexto, constante, porque se tiene que adaptar. Lo que le dice el campo mórfico a las partículas más pequeñas es en qué se tienen que convertir, de qué manera se tienen que relacionar, a qué tienen que dar. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El ser humano, a través de la subjetividad, que la subjetividad no es algo malo en sí mismo. Lo que pasa es que la subjetividad utilizada de información incorrecta crea una distorsión en el campo mórfico. Todas las maneras incorrectas de pensar vuelcan al campo mórfico información, conclusiones incorrectas. Creencias, tradiciones, prejuicios. Todo eso vierte información en el campo mórfico, que el campo mórfico afecta a la biología. Entonces, todos los cuerpos del ser humano fueron cambiando. Y los cuerpos del ser humano fueron cambiando conforme se creaban nuevos estereotipos de belleza, de éxito, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la información que reciben del campo mórfico, para agradar, para ser aceptada y ser querida por la manada, tiene que ser así. ¿Me entiendes? Si tú ves los cuerpos y las anatomías de distintas ciudades, estados, países, culturas, sabes que tienen patrones iguales, tienen similitudes los cuerpos. Fíjate, el campo mórfico, si tú lo piensas, y el estado mental, porque el campo mórfico es en definitiva un estado mental, es una mente colectiva, ¿ok? Es como una personalidad colectiva que involucra a todos los individuos. Y las personalidades de los individuos son un fractal de esa personalidad colectiva. Esto se ve muy claro en cualquier especie animal, donde vas a ver que los individuos de cada especie se van a comportar todos siguiendo un patrón, una lógica, como si hubiera una sola conciencia que envuelve a toda la especie de que se trate, y todo funciona en base a esa lógica, ese pensamiento, ese interés. Ese es el campo, la mente. Haz de cuenta que el universo es todo un campo. Todo el universo es una sola mente, porque tiene un solo interés. Si no fuera así, no hubiera la compatibilidad, la coherencia que hay entre todo lo que existe. Todo crea un sistema. Esa mente se identifica con distintos elementos, así como tú, durante un día, te identificas con distintos roles. Cuando eres madre, cuando eres amiga, cuando eres profesora de yoga, eres la misma mente, la misma Amelia, pero que en cada rol crea una identidad, con un nivel de profundidad, compromiso, con un interés, con una intención, con lo que sea. La mente de Dios, la mente colectiva, se identifica con los distintos elementos y partes del universo del mismo modo, creando identidades particulares. Ahora, cada vez que la mente se identifica con distintos elementos, crea una divinidad. Crea un ser material, físico, manifiesto, pero que es divino. Jesús, Buda, etc. ¿Ok? Entonces crea dioses. Y uno dice, ¿por qué lo hace? Evidentemente lo hace porque es el punto de unión entre los dos estados. El estado de manifestación, el efecto y la causa. El efecto y la causa se tienen que ligar. Si el efecto se desliga de la causa, pierde naturaleza. Hay un punto donde se encuentra el causante con el efecto, el creador con lo creado. ¿Ok? Tiene que haber un punto. Es decir, ese punto tiene que ser indudablemente una naturaleza que sea efecto, que sea manifestación y la naturaleza del creador. Bueno, el ser humano es cuerpo, es existencia, es materia, pero es también la presencia de una mente consciente, un observador consciente. Es ahí donde el ser humano se convierte en el punto de gracia. Esta es la gran significancia de tenerlo. Ahora, al ser creador, al tener capacidad de subjetividad, ¿qué es la subjetividad? Es la visión singular de alguien, es la participación activa del sujeto. El hombre
A diferencia del resto de los animales que son sustantivos, el resto de los animales son sustantivos, no son sujetos. ¿Por qué? Porque no crean. Ellos no crean nada, entonces son parte de la escenografía. Así analizaba oración, sustantivo, predicado, verbo. ¿Qué era el sujeto? El sujeto era el protagonista de la historia, quien creaba la acción, quien conjugaba el verbo. Corría. ¿Quién corría? El hombre. El hombre entonces es el sujeto de la historia. ¿Por qué? Porque es el que conjuga el verbo. Siempre el sujeto representa un verbo en acción. ¿Y qué es el verbo? La acción de ser, la acción de existir. El verbo es Dios. Dios es, el que está, el que hace, el creador. El verbo es la expresión de Dios, de la creación. Por eso el evangelista Juan, refiriéndose a Jesús, dice, y el verbo se hizo carne, haciéndose referencia a Jesús. ¿Cómo el verbo se hizo carne? El verbo no es una cuestión de literatura, no. El verbo es la acción de ser y estar, es la vida en acción, es el ser en acción. Es el que tenemos que entender. El hombre representa este enlace. El mundo de los efectos y el mundo de la creación. El mundo de la creación y la naturaleza del creador es una naturaleza mental, porque todo lo que existe es creación. El creador no puede existir, porque si existiera, sería creación. La existencia es creación. Entonces, ¿y el creador qué es? El creador es capacidad. La capacidad de componer música, ¿dónde está? ¿Pero dónde está? Los estamos ahí a Beethoven. A ver, como estos que cortaban el cerebro de Einstein, hacían rebanadas para ver, no encontraron nada. ¿Dónde está la capacidad? Es uno que está en un campo mental. La capacidad no era de Einstein, la capacidad de Beethoven no era de Beethoven. Está en el campo mental creador, en la mente superior, que se liga con lo manifiesto, ¿ok? Y entonces crea divinidad manifiesta. Y la divinidad manifiesta, a diferencia de la divinidad inmanifiesta, ¿qué crea? Crea el Dios Hijo. ¿Por qué? Porque la divinidad al manifestarse se concretiza. Al concretizarse se limita. La divinidad, que es absoluto y manifiesto, cuando dice voy a manifestarme en el mundo de lo creado a través de un cuerpo, se limita al cuerpo. Entonces por eso es un Dios Hijo, es una reducción, es un fractal. ¿Ok? Pero así todo es un brazo de la divinidad, es un brazo de Dios, por eso es el Dios que hace. La gran singularidad del ser humano es que somos ese enlace, por eso dualidad, por eso está del alfa y el omega. Decía Jesús, soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Soy el Padre y yo somos el mismo, decía él. Claro, porque él era este brazo que metía Dios, la mente, metía en el mundo lo manifiesto para ordenar algo. Entonces, este brazo es una expresión de Dios, pero no es Dios. Una expresión, es la mano de Dios haciendo un ordenamiento. Nosotros somos eso. Esta es la gran singularidad del hombre. Somos el ser en acción porque somos el verbo, somos el sujeto. Y al ser sujeto podemos crear subjetividad. Pero ahí está bien otro punto que tú mencionaste muy interesante, que es la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es todo lo que me falta saber para tomar las decisiones correctas. Y uno dice, bueno, la decisión de comprar un auto, todas las decisiones que nosotros tomamos siempre tienen que ver con algo que nos falta. ¿Okay? Es decir, toda decisión tiene que ver con una búsqueda. Y la búsqueda tiene que ver con una satisfacción que no tenemos, o con liberar un estado de insatisfacción que me pesa, que me desagrada, que no me deja en paz. Desde el momento que lo que somos en cuanto a divinidad, es decir, observador consciente, verbo encarnado, desde el momento que el ser encarnado en nosotros se encarna, siento un estado de falta, de vacío terrible. Y ahí empieza. Sí, por ejemplo, primero respirar. Si no respiro, me muero en 5 minutos. Por ende, primero voy a respirar, después a comer. Porque puedo estar una semana sin comer, pero no puedo estar una semana sin respirar. Entonces, respirar.
comer, dormir, ¿ok? Y así voy clasificando. Descubrir la verdad y encontrar la plenitud está lo último, porque si no resuelvo todo esto, lo otro no llego. Pero lo que no hay que perder de vista es este orden, que respirar sea más importante que comer sea más importante que dormir, comer y respirar sea más importante que la verdad. No quiere decir que la verdad no va, está en cuarto lugar. Lo que quiere decir es que son condiciones para lograr lo más importante, lo que me da plenitud, es la estructura de la plenitud. La estructura de la plenitud involucra desde respirar en adelante. Entonces, claro, todo eso que involucra lo tengo que hacer bien, y en la justa medida. ¿Qué quiere decir? Que no cree como residual nuevas necesidades, nuevas faltas. Y yo como mal voy a crear un malestar que se va a convertir en una necesidad, que se va a convertir en una falta. Es decir, el camino hacia la plenitud va a estar en zigzag en vez de estar derecho. Entonces, la oscuridad es la diferencia que hay entre observando el objetivo final, el destino final que tengo que llegar, todo lo que no sé y debo saber para tomar las decisiones correctas y hacer lo correcto y llegar a ese lugar. Todo eso que no sé y que sé mal, sobre todo, es la oscuridad. Y es el anticristo. ¿Por qué es el anticristo? Porque cuando la mente se encarna en el cuerpo y crea el enlace, ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué Dios crea este enlace? Porque quiere que lo que Él crea siga siendo la expresión de una voluntad, de un plan. ¿Sí entiendes? Entonces, la manera de que lo creado responda a una voluntad, a un plan, y sirva a un plan, tengo que tener control, tengo que tener gobierno. Por eso la omnipotencia. Dios gobierna de distintas maneras, pero básicamente de dos. Dios gobierna lo creado de dos maneras. A través de la naturaleza de lo creado, de la cual solo unas pocas creaciones se pueden apartar, como el hombre. Lo explico. Ningún animal se puede salir de su naturaleza. Ningún perro puede dejar de ser perro. ¿Ok? Es decir, Dios gobierna a través de la naturaleza, de las cosas que Él crea y decide y diseña, y Dios crea a través de su participación activa a través de alguna creación, de los hijos de Dios. Por ejemplo, el ser humano cuando actúa en el rol de Cristo, es decir, de enviado, de profeta o de canal. Entonces, al mismo tiempo que la naturaleza humana me gobierna, pero al mismo tiempo la conciencia trae claridad y orden. Es decir, que es la conciencia, es Dios hablando a través mío. Es Dios. Cuando nosotros tomamos conciencia de la estructura de lo que somos, cuando uno entiende esto que acabo de explicar, uno realmente puede, digamos, darle una cierta magnitud al potencial que estamos desperdiciando. Porque si uno entiende que el hombre fue creado como una criatura que tiene que enlazar los dos mundos, y que la idea es enlazar ¿para qué? Para que el mundo de lo creado responda a la razón de su creación. Es decir, ¿para qué fue creado? Para que sirva a la razón por la cual fue creado. La silla fue creada para dar asiento. Bueno, no hace falta que venga un representante del carpintero para recordarnos que esto es para sentarnos. Ya lo entendimos todo. Pero si no, tendría que venir y decir, muchachos, esto es para sentarse, ¿eh? Ah, para eso fue creado. Ah, ok, ahora entendemos. Ese es el objetivo del ser humano. Para eso fue creado el ser humano como una dualidad activa, como el encuentro del cielo y la tierra, del alfa y el omega. ¿Para qué? Para crear un enlace entre lo creado y su creador. Entonces, en nosotros se da lo creado, cuerpo, biología, y el creador, conciencia. Primero se tiene que dar nosotros. Si en nosotros no establecemos el orden, ¿qué vamos a establecer más allá de nosotros? Entonces, el primer ámbito de enlace ordenador, es decir, el primer ámbito donde ese enlace divino terrenal tiene que surtir efectos, es en nosotros. ¿Cómo? Llevando una vida coherente con la razón de nuestra existencia. ¿Cómo se manifiesta esto así rápidamente? Una vida consagrada a Dios. ¿Piensas lo que está diciendo eso? ¿Qué te está diciendo? Que tú tienes que, tú sí ya, tienes que vivir consagrada a tu Padre Celestial. Oh, ¿qué es eso? Tienes que dar haciendo. Por eso fuiste creado. Eso es todo, eso es todo. Eso es vivir consagrado a Dios, dar haciendo.
Y uno dice, y nosotros, así como la capacidad y el potencial de la silla es dar asiento, ¿cuál es nuestro propósito y capacidad? Ser la expresión de la voluntad de Dios, ser el Dios vivo. Llevar la claridad, restablecer el orden donde fue quitado. Y ahí viene otro. Si no existiera el ser humano, ¿cómo sería este planeta? No habría ninguna especie que pudiera romper el equilibrio perfecto. El hombre viene y lo rompe. Entonces dice, ¿qué sentido? Es que ahí está el punto. Cuando se crea una criatura que es enlace entre el cielo y la tierra, esa criatura se la reviste de un poder sobrenatural que es creador, pero toda capacidad creadora es también destructiva. Toda capacidad que crea tiene que tener la capacidad de la destrucción, porque crear en realidad no va a inventar nada nuevo, lo que va a hacer esa capacidad es regir. En realidad el término sería crear, sería regir, restablecer, redimir, sanar. Ahora, para sanar o restablecer hay que destruir lo mal establecido. ¿Se entiende? Si yo vengo a restablecer el orden en un lugar, tengo que destruir el desorden. Tengo que destruir lo que causa el desorden para que se restablezca el orden. Porque en realidad el orden ya está previsto en la naturaleza de las cosas. En rigor de verdad, sería un acto destructivo del desorden o de lo que desordena para que se exprese naturalmente el orden. Entonces el poder sería más destructivo que constructivo. Por eso, cuando habla el Apocalipsis, el libro de la Biblia, cómo va a ser la venida de Jesús a hacerse cargo del mundo y a restablecer su reino en la tierra, lo que dice primero va a destruir y después se va a hacer cargo del reino, de lo que quede. Pero viene a destruir, uno dice, ¿por qué tanta destrucción? Porque la construcción está en la naturaleza, ¿lo crees? Lo que se destruye es lo que desvirtúa la naturaleza, lo que desvió a la naturaleza. La naturaleza es la construcción, ya está construido. Ahora hay que destruir lo que corrompe. Es como